Hoy te voy a enseñar a hacer una granola saludable, deliciosa, crujiente, sin azúcar y sin aceite. Esta es una excelente opción para sustituir los cereales comerciales, que en su mayoría están cargados de preservantes, colorantes, químicos, azúcares y grasas que no queremos en nuestro cuerpo. Esta granola la podemos customizar a nuestro gusto, agregándole o quitándole los ingredientes que deseemos. También le podemos cambiar el sabor agregándole, por ejemplo, otras esencias como ralladura de naranja o cacao para hacerla de sabor a chocolate. Bienvenidos a Adri Vegan. En este canal les comparto recetas saludables, veganas y deliciosas. Ahora sin más, los dejo con la receta. En un bol colocaremos los ingredientes líquidos, que son el puré de dátiles, la vainilla y la mantequilla de maní. Estos los vamos a incorporar muy bien y los vamos a reservar por un momento. En otro bol colocamos la avena y los frutos secos de nuestra preferencia. Yo puse almendras, nuez de la India, nueces, avellanas, semillas de girasol, semillas de calabaza y, para darle más sabor, ralladura de limón, pizca de sal, canela y jengibre. Recuerde que las especies las pueden cambiar por las de su preferencia. Esto lo vamos a integrar muy bien y le vamos a añadir la mezcla anterior, asegurándonos de que cubra todo, ya que esto es lo que le va a dar el sabor y la crocancia a nuestra granola. Una vez ya está listo, lo vamos a pasar en una bandeja con papel de horno y la tenemos que esparcir uniformemente para que todo se hornee de manera adecuada. La llevamos al horno por 1 hora a 180 grados, revolviendo de vez en cuando. Una vez fría, entonces vamos a incorporar el chocolate y las pasas. Mezclamos todo y ya tendríamos lista nuestra granola. Eso es todo. En serio, tienen que hacerla. Es súper deliciosa. Y aparte, también es muy nutritiva. Queda demasiado rica y súper crujiente. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y con gusto te contestaré. Te invito a que me sigas en las redes sociales, por allí siempre les estoy compartiendo recetas y consejos de nutrición para un estilo de vida más saludable. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.